esta mañana. Gracias, porque eres el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo, porque eres el Dios que nos responde, Señor, y nos responderás con amor, con misericordia y con justicia conforme a tu palabra. Señor, gracias por contarnos entre tus escogidos. Aleluya, como decíamos, Señor, hace unos días los decías en tu palabra, tus escogidos que claman a ti día y noche. Señor, gracias. Oh Dios, bendice este tiempo en el cual juntos, Padre amado, hemos de escudriñar tu palabra. Señor, necesitamos ahora de parte del Espíritu un corazón abierto, entendido, Señor, en las cosas que son de tu Espíritu, para poder escuchar juntos la voz de Dios, Padre mío, lo que tú quieras decir y hablar a nuestra vida en esta hora. Señor, permite que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, querido hermano, querida hermana. Gloria a Jesús. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Mis amados, es una fecha especial, se aproxima la Navidad. Vamos a compartir, como se anunció el domingo pasado, acerca de este evento tan importante que es la Navidad, la Natividad, quiere decir, ¿sí? El nacimiento, el recordatorio del nacimiento del Señor. Vamos a leer Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 2, 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. ¿Sabe que cuando llegan estas fechas siempre nos preguntan: hermanos, ¿podemos celebrar la Navidad? No sé si a ustedes les habrán preguntado: che, ¿ustedes celebran la Navidad? ¿Vio? Porque ustedes son de otra religión. Nos dicen así a veces la gente, nos preguntan, tienen dudas. Y a veces muchos hermanos nos dicen: che, está bien que nosotros celebremos la Navidad. Pero si Cristo no nació el 25 de diciembre, si eso es... Sí, ya sabemos que el Señor no nació el 25 de diciembre, obviamente. Para esta fecha hace mucho frío allí en Jerusalén. De hecho, los pastores con el frío no están velando las vigilias en el campo, como relata la Biblia. Así que es imposible, ¿sí? Y la fecha del 25 coincide con una fecha que estableció el Imperio Romano. Sí, ya sabemos la historia. Pero lo cierto es que Jesús nació. Vino a este mundo. Eso es lo que nosotros celebramos. Claro que podemos celebrar, debemos celebrar la Navidad. El cielo, hermanos, celebró la Navidad. Amén. ¿Se acuerdan la anunciación de los ángeles a los pastores? Gloria a Dios en las alturas, aquí cerquita. Mire, Lucas capítulo 2, versículo 12, los ángeles están hablando a los pastores que velaban al rebaño y dice: esto os servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado sobre un pesebre. Y repentinamente, dice el versículo 13, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo estaba celebrando la llegada del Señor a la tierra. Amén. Así que por supuesto que nosotros podemos celebrar y vamos a celebrar. Obviamente no vamos a celebrar como celebra el mundo, ¿verdad? Porque para nosotros es una fiesta cristiana, no una fiesta pagana, ¿verdad? El mundo celebra de forma pagana, completamente alejados de Dios. Creo que no saben ni qué están celebrando.
¿Sí? Por eso hay libertinaje, por eso pasan las cosas que pasan, sí, hermanos. Pero nosotros celebramos de otra forma. Celebramos con entendimiento. Celebramos el mensaje de la Navidad, mis amados, que dice que la Navidad es Jesús. Amén. Como les enseñamos a los niños en la escuela dominical. Y que la Navidad es Jesús significa que Jesús, Dios, ha venido a este mundo. Y trajo consigo un mensaje de palabra, una palabra de salvación, de perdón, de paz, de fe, de consuelo, de vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Esto es lo que celebramos. Que Navidad es Dios con nosotros, como dijo el profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Sí? Así que lo celebramos de todo corazón, hermanos. Es una fiesta para nosotros cristiana. La anhelamos en nuestro corazón porque no importa la fecha, pero recordamos que Dios vino a este mundo, ¿sí? Para deshacer las obras del diablo, como dice Jesús, para librarnos completamente del peso, del yugo del pecado y darnos el perdón y la vida eterna. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. Así que tenemos un problema resuelto. Si alguien nos pregunta, che, ¿ustedes celebran la Navidad? Claro que sí. Celebramos cristianamente. Amén. Recordando a qué vino el Señor y lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ahora, hay algo, hermanos, en el pasaje que nos llama la atención y a veces no solemos recordarlo demasiado, no reparamos mucho, y este pasaje nos viene bien para darnos cuenta de que todo había sido preparado por Dios conforme a su palabra y a su voluntad. Y esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en lo que significa el nacimiento de Cristo. Amén. Y lo podemos ver en este pasaje. La obra, el mover del Espíritu Santo en todo lo que tuvo que ver con el nacimiento del Señor. ¿Se acuerda usted cuando el ángel le anuncia a María lo que le iba a pasar? ¿Sí? Aquí lo tenemos en Lucas también. Capítulo 1, el ángel le dice que ella iba a concebir por obra de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene directamente, ejecutando, haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era concebir en María, en una mujer escogida, al Hijo unigénito, y encomendarle un ministerio grandioso, magnífico, a ella y a su esposo José, que era cuidar al niño, educar al niño, enseñar a ese niño en la palabra hasta que comenzase el ministerio al cual el Padre le había llamado. Así que vemos, hermanos, la anunciación a María y cómo el ángel dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Es decir, el Espíritu Santo interviene directamente en todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Lucas 1:31 le dice el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire qué hermoso. Sí, el reino de Jesucristo no tiene fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo interviene. La voluntad de Dios y el Espíritu Santo en el nacimiento de Cristo. Así que, hermanos, aquí nosotros en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, vemos también cómo estuvo presente inmediatamente después, abriendo las puertas de la salvación al mundo a través de un hombre llamado Simeón. El primer mensaje del Evangelio, podríamos decir, es a los 40 días de nacido Jesús. Y está a cargo de un hombre, ¿sí?, que no dijo, voy a predicar el Evangelio, dijo, voy a ir al templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está indicando que vaya. Y cuando fue al templo se encontró con Jesús. Así que, hermanos, el Espíritu Santo estuvo presente
siempre, en cada cosa que está en la voluntad de Dios a favor del hombre y por amor al hombre, en la voluntad del Padre está el Espíritu Santo, haciendo, ejecutando la voluntad de Dios. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación desde el principio, como leemos en Génesis. Estuvo presente en la resurrección de Cristo de los muertos, amén. Está presente porque ha sido derramado en nuestros corazones y está en la iglesia, amén. De la misma manera, el Espíritu Santo estuvo presente en todo aquello que tuvo que ver con el nacimiento de Cristo, con dar a conocer el propósito por el cual Dios venía a este mundo, y es lo que nosotros vemos en este pasaje que hoy podemos compartir, mis amados. Y lo vemos, como decíamos, a través del testimonio de un hombre de Dios, un judío llamado Simeón, el cual había consagrado su vida a Dios. Y Dios le había mostrado un llamado y un propósito para su vida, habiéndole dicho el Señor que él no iba a morir hasta tanto no viese al Mesías, hasta tanto no viera al ungido, al Mesías, al Salvador. ¿Sí? Y hay algunas particularidades, hermanos, en este hombre Simeón, este judío, que nosotros lo vemos reflejadas en este pasaje que hoy compartimos. La Biblia dice que era un hombre justo y piadoso, y estaba lleno del Espíritu Santo. Mire usted, un hombre judío, nacido bajo la ley, lleno del Espíritu Santo, un hombre que escuchaba la voz del Espíritu, un hombre para quien el Espíritu tenía revelación, y un hombre que se movía a través de la dirección del Espíritu Santo. Con todo, había nacido bajo la ley, no había estado en el aposento alto, no había llegado ese tiempo todavía, ¿verdad? Pero un hombre que buscaba a Dios de corazón, y el Espíritu Santo había descendido sobre él. ¿Sabe que la tradición judía, no la tradición cristiana ni la Biblia, dice que este hombre, Simeón, fue el padre de Gamaliel? ¿Se acuerda de Gamaliel? El fariseo eminente que discipuló a Pablo, ¿sí? Bueno, dicen que este varón, Simeón, fue el padre. Y algunos dicen, no, ¿cómo va a ser el padre de Gamaliel? Si Gamaliel era un fariseo eminente, un judío que se oponía a los cristianos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos algo que nos llama la atención. No decimos que sí y que no, pero nos llama algo la atención de Gamaliel. Lo tiene presente, Hechos capítulo 5. Cuando estaban persiguiendo a los apóstoles y querían matarlos, fueron a ver a Gamaliel, al fariseo, al que era respetado por todos. ¿Y se acuerda usted las palabras de Gamaliel? Gamaliel no hizo nada en contra de los apóstoles. Esto llama la atención. Porque dijo, déjenlos muchachos. Si esto es de Dios, se va a sostener. Y si no es de Dios. Así que no levantó el dedo contra los apóstoles. Eso llama la atención. ¿Sí? Por eso muchos dicen y muchos corroboran. Vamos a leerlos. Hechos capítulo 5. Lo leo rapidito para que nos quede la palabra en el corazón. Hechos capítulo 5. Hechos 5. Versículo 34 al 39. Dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera un momento a los apóstoles porque los habían apresado y los querían matar. Entonces Gamaliel interviene y les dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de él mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres. Fíjense Gamaliel. No se pone en contra de los discípulos. Dice, apártense de estos hombres. ¿Sí? Y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Mire, yo estaba leyendo esto en casa y digo, este hombre simpatizaba con el Evangelio. Por lo menos era el fariseo eminente, más eminente de aquella época, pero no solo no tuvo palabras de condenación, sino que les aconsejó a los demás fariseos y les dijo, mire, si esto es de Dios, no van a poder luchar contra Dios ustedes. Bueno, este hombre aparentemente, según la tradición judía, había sido hijo de Simeón, el que nos relata la Biblia en este pasaje que hoy estamos citando, hermanos. Pero volviendo a Simeón, hermanos, vemos, como decíamos antes, a un hombre lleno, nacido bajo la ley, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Tenía revelaciones, como dijimos, de parte del Espíritu. Se movía en la voluntad del Espíritu. De hecho, vino movido por el Espíritu al templo, como dice el versículo 27. Y justo en ese momento en el que él llega al templo, iban José y María a presentar el bebé. ¿Sí? Iban José y María a presentar al niño Jesús tal como mandaba la ley de Dios. Lucas, aquí mismo, capítulo 2, versículo 21, unos versículos más arriba, dice la Biblia, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Esta fue la primera parte, 8 días de nacido, pero 33 días después, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, es decir, habían pasado ya 40 días, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que como vemos, hermanos, todo varón judío, dice la Biblia, y es una ordenanza que estaba en el libro del Éxodo, capítulo 13, debía ser presentado delante de Dios, porque así estaba escrito, así estaba ordenado en la ley. Y José y María, aquellos 2 jóvenes que amaban a Dios y que habían sido escogidos por Dios para que el unigénito Hijo de Dios esté en el seno de ese hogar. Yo admiro siempre esto, ¿no? Siempre lo repito, porque además lo medito y me toca en el corazón esos jóvenes, sobre quienes Dios puso sus ojos para encomendarles la vida de su Hijo unigénito. ¿Cómo serían? ¿Cuánto amarían aquellos chicos al Señor Dios Todopoderoso para que el Señor le confíe ese ministerio? Así que estos 2 jóvenes que amaban a Dios y eran temerosos de Dios, querían cumplir con la ley, obviamente. Cuando amamos a Dios y tememos a Dios, estamos apurados, necesitamos cumplir la palabra de Dios. Amén. No es que no nos importa. No es que, y bueno, si pasa, pasa. No. Si amamos a Dios, y estos jóvenes, José y María, amaban a Dios, querían cumplir con la palabra, querían cumplir con la ley, y venían al templo a ofrecer el sacrificio tal como el Señor lo había dejado en la ley. Y venían a ofrecer un sacrificio. Y ¿sabe qué? La palabra nos habla un poco más de la condición del corazón de José y María. Versículo 24 dice que venían a ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Sabe? Venían a ofrecer la única ofrenda que ellos podían ofrecer, la ofrenda de los pobres. Porque eran muy humildes, no solo de corazón, sino que además no tenían recursos. Así que ofrecían lo que la ley les permitía. Sí, dos pequeñas palomitas, 2 pichones de paloma o 2 pequeñas aves. Esta era la ofrenda que ellos iban a poner delante de Dios y lo iban a hacer de todo corazón. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para comprar un cordero. Levítico capítulo 12. Acompáñenme hasta el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 12, versículo 7 dice, y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia de flujo de sangre. Está hablando de la mujer después del parto. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Versículo 8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos
uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Pero fíjese lo que había dejado Dios reglamentado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, y esto nos habla del corazón de José y de María, hermanos. No tenían lo suficiente para un cordero, no tenían para comprar un cordero. Pero le iban a ofrecer a Dios de todo corazón lo que Dios aceptaba. Unos pichones de paloma y 2 pequeñas aves. ¿Sí? Porque no era en sí la ofrenda, sino era la actitud del corazón de ellos la que iban a poner delante de Dios y de la cual Dios se iba a agradar. Es como cuando ponemos nosotros las ofrendas y los diezmos. Son voluntarios, claro que sí. Dios no mira la cantidad, Dios mira la actitud del corazón. Podemos poner 1 peso, podemos poner 1000, podemos poner lo que sea, no importa. Sí, pues es la actitud del corazón con la cual nosotros adoramos a Dios por medio de lo que ofrendamos. Y esta ofrenda por el sacrificio era pequeña tal vez a los ojos de los fariseos y de los muchos ricos que había en aquella época, pero estos jóvenes lo hacían de corazón porque la meta era agradar a Dios. ¿Sí? No tenían lo suficiente para un cordero, pero tenían un corazón suficientemente fiel para honrar a Dios en todo lo que Dios les pedía. Así que la palabra nos enseña también acerca, hermanos, el corazón de José, aquellos que habían sido llamados para recibir de parte de Dios al unigénito Hijo de Dios. Así que vemos en la palabra, hermanos, que al entrar al templo, los padres de Jesús con el bebé en brazo, inmediatamente se llega hacia ellos Simeón, un hombre muy respetado entre el pueblo. ¿Sí? Llegan al templo y se encuentran con este hombre Simeón, conocido, respetado por todo el pueblo. Y Simeón lo que hace es se acerca a ellos y toma al niño en sus brazos y comienza a alabar a Dios. Comienza a bendecir a Dios. Comienza a recordar la profecía de Isaías y proclama, hermanos, el verdadero mensaje de la Navidad. Recién nacido Jesús, un hombre de Dios, ya está proclamando el verdadero mensaje de la Navidad. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí? Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, en presencia de todas las naciones has preparado la salvación por medio de Jesucristo, que será luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Gloria a Dios, ¿se da cuenta? Así que aquel hombre sabio, dice que los versículos que siguen dicen que estaban maravillados José y María de escuchar lo que este hombre había dicho con el niño en sus brazos. Y lo que estaba haciendo este hombre, como dijimos, era comenzar a proclamar desde aquella hora, recién nacido Jesús, el mensaje de la salvación. Que no solamente sería para los judíos, hermanos, sino también para los gentiles, para todas las naciones, porque así lo había preparado Dios. Hermanos, este es el mensaje de la Navidad. No hay otro mensaje, ¿sí? No vale la pena, no es que tengamos que gastar dinero de más, empeñarnos, pedir prestado para comprar comidas, bebidas, para hacer regalos, hermanos, el verdadero mensaje de la Navidad es Dios en el mundo, a través de la vida de Jesucristo, para darle al mundo la salvación, para darle al mundo el perdón de los pecados y la vida eterna. Esto es lo que verdaderamente nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Por supuesto que nos vamos a reunir en familia, como siempre, y que vamos a estar, amén. ¿Cuántos vamos a cantar un himno en la mesa? Pocas manos, pocas manos. ¿Cuántos vamos a leer un versículo en la mesa? ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Jesús. Lo tenemos que hacer, hermanos. Porque nosotros celebramos. ¿A quién? A Cristo nuestro Salvador. ¿Sí? Gloria a Jesús. Este es el mensaje de la Navidad, mis amados, que ha llegado a este mundo la salvación de Dios preparada para todos los pueblos, para todas las naciones por medio de Jesucristo, luz para revelación de los gentiles y gloria de su pueblo Israel.
Ahora, quería reparar un poquito más en la palabra de Dios, porque hay algunas cosas interesantes que podemos aprender de este pasaje y de la vida de Simeón. Pequeñas cosas, no las vamos a desarrollar, pero nos llaman la atención y creo que las podemos aprender como siervos de Dios, porque nos hace bien aprender de la palabra. Y justamente estas cosas interesantes tienen que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida del siervo de Dios, en este caso, en la vida de Simeón. Mire, lo primero que aprendemos es que la obra del Espíritu Santo era visible en el testimonio de Simeón. ¿Amén? No es que él decía, yo tengo el Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo me dijo. No. Era visible. Los libros de historia bíblica, la tradición, dice que era un hombre respetadísimo entre el pueblo, un hombre de buen testimonio. Un hombre lleno del Espíritu Santo, aun cuando, como dijimos, había nacido bajo la ley, un judío nacido bajo la ley. Así que lo primero que aprendemos es que la obra del Espíritu Santo es perfectamente visible en el testimonio de un siervo de Dios. Era un hombre justo y piadoso. Ese era el testimonio que tenía la gente, que tenían sus compañeros, que tenían sus vecinos, que tenían quienes los conocían, quienes lo conocían. Un hombre justo y piadoso. Usted sabe la palabra justo del griego dikaios. Significa justo, honesto, honrado, recto, íntegro, de obras aceptables para Dios, de obras buenas delante de Dios. Esto era Simeón. Pero además era un hombre piadoso, que se traduce del griego eulaves. Piadoso, es decir, un hombre justamente con frutos de amor hacia Dios, frutos de amor hacia el pueblo de Dios, hacia sus hermanos. Un hombre consagrado, temeroso de Dios. Esto es importante, mis amados hermanos, porque la obra del Espíritu había sido hecha lo suficientemente en ese varón como para que Dios le confiase tomar al niño en sus brazos aquel día y dar un mensaje a todo el mundo. ¿Sí? Esto es importante. La revelación y el mover de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de Simeón. Porque Simeón, Dios permitió que fuese el primer mensajero, por decir así, del Evangelio, de la salvación de Dios. ¿Sí? Nosotros sabemos que el mensajero, el que preparó el camino del Señor, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Amén? ¿Cuándo? Cuando Jesús se hizo grande, cuando se bautizó. Pero el mensaje estuvo presente en el mismo nacimiento del Señor. Y el mensaje del Evangelio estuvo presente. ¿Sí? Cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, allí a los 40 días de nacido, allí este hombre puesto en pie bendijo a Dios y proclamó la salvación al mundo. Así que fue un mensajero de Dios en aquel momento, hermanos. Y la característica de este hombre, Simeón, como la de Juan el Bautista, dos hombres judíos, nacidos bajo la ley, pero llenos del Espíritu Santo. Mire usted. Y esto a nosotros nos habla. Yo decía, lo primero que aprendemos es la obra del Espíritu Santo en el siervo de Dios. Porque no es casualidad que Juan el Bautista, aunque haya nacido bajo la ley, estaba lleno del Espíritu Santo. No es casualidad que este hombre era un hombre guiado, movido por el Espíritu y lleno del Espíritu Santo. No es casualidad que este hombre fuera justo, íntegro, piadoso, temeroso de Dios. Así era Simón, porque el Espíritu Santo había transformado su vida. La obra del Espíritu Santo era visible en su vida. Y esto no es casualidad. Estos son los hombres a quienes Dios usa. Hermanos. Veo que a veces decimos, te preocupes, Dios nos usa a todos. Sí, puede ser. Digamos, en una de esas. Sí. Hermanos, pero Dios usa a hombres de estas características. Juan el Bautista, Simeón, los discípulos, los apóstoles, ¿sí? Hombres justos, íntegros, piadosos, temerosos de Dios. Mire, es muy difícil, amados, y esto lo aprendemos de este pasaje, es muy difícil. Imposible, podríamos decir, que el Espíritu Santo pueda usar a alguien que no
tenga sus virtudes o las virtudes del Espíritu en su corazón. ¿Sabe? El Espíritu Santo nunca va a usar a alguien que le resulte extraño. Este es un concepto que debemos tener. El Espíritu Santo nunca va a usar a nadie que le resulte un extraño. ¿Sí? Lo segundo que aprendemos, hermanos, es la fortaleza de Simeón. Algunos dicen que era un anciano, algunos dicen que no era tan anciano. Lo cierto es que el hombre habría esperado años hasta que esta palabra se cumpliese. Años hasta que se cumpla esta palabra. Y la fortaleza que él tenía era parte de la obra del Espíritu Santo en su vida. Simeón no solo esperó con gozo, sino que tuvo confianza en la palabra que Dios le había dicho. Y yo me preguntaba, ¿y cómo espero yo lo que Dios me dice? ¿Y cómo esperamos nosotros las cosas que Dios nos ha prometido? ¿Vio cómo esperamos nosotros? Che, ya estoy cansado de orar. No, ya me cansé. Pero Dios no me responde. No sé qué pasa. ¿Estaré en pecado? No sé, le pregunté al pastor, no me dijo nada, no sabe, qué sé yo. Pero no pasa nada. Al final, yo oro y no pasa nada. Veo que a veces esperamos así lo que Dios nos ha prometido. No voy más a la iglesia. Si al final estoy orando hace 2, 3 años y no pasa nada. Así somos nosotros. No era esta la actitud de Simeón. De ninguna manera. Era un siervo de Dios que esperaba en la palabra que Dios había puesto sobre él. Él había dicho, no vas a morir sin antes ver al ungido de Jehová, sin antes ver al Mesías. Y él esperó no sé cuántos años, mis amados. Esperó con gozo, con confianza, de que la palabra de Dios, de que aquello que Dios le había prometido, sus ojos lo iban a ver, porque él sabía que tenía un Dios que era grande, que era todopoderoso, y un Dios que es el mismo que nuestro Dios, un Dios que es grande, todopoderoso y que no miente. Amén. Aleluya. Y que cumple la palabra que él ha prometido. Gloria a Jesús. Así que este siervo esperó el cumplimiento del propósito. Esperó conforme a la palabra que Dios le había dicho. ¿Y la palabra qué pasó? Se cumplió. Porque lo había dicho Dios. Aleluya. ¿Se dan cuenta, mi amado? Gloria a Jesús. Lo tercero que aprendemos, hermanos, es algo muy importante. Aprendemos de este pasaje que el siervo de Dios se mueve en la voluntad de Dios siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Pocos amén. Amén, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Sí, ya lo sabemos. Sí. Versículo 25 dice que, versículo 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu. Así que tenía una comunión preciosa con Dios, una comunión preciosa con el Espíritu. Escuchaba la voz del Espíritu, hermanos. Y se movía, como dijimos, en la voluntad de Dios bajo la guía del Espíritu. Fíjese usted, versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, fue al templo. Fue el Espíritu Santo el que puso en su corazón, o le habló, o no sé cómo fue ese momento, pero lo movió para ir hacia el templo. Tercer punto que aprendemos, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, se mueve en la voluntad de Dios, siempre bajo la guía del Espíritu. Y el cuarto punto está conectado con este. El Espíritu Santo, hermanos, siempre nos guiará por el mismo camino que guió a Simeón. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. ¿A dónde fue guiado Simeón? Al templo. ¿Amén? ¿A qué? A encontrarse con Jesús. ¿Amén? Es lo primero que hace el Espíritu de Dios. No va a venir el Espíritu y decir, che, quédate en tu casa. Ay, no vayas. Siempre lo mismo, ¿viste? No. El Espíritu te dice, anda a la casa del Señor y ten un encuentro personal con Cristo. Lo mismo que puso en el corazón de Simeón. Porque así opera el Espíritu Santo. Así es la obra de Dios. Así es la obra, así es el mover del Espíritu Santo en el corazón de los siervos. Simeón fue guiado y movido por el Espíritu a la casa de Dios para encontrarse con Cristo, al cual él tomó
en sus brazos y bendijo a Dios. Este es el camino, hermanos. De la misma manera, hermanos, los que están bajo la guía del Espíritu serán siempre llevados primeramente a un encuentro personal por Cristo y a un verdadero compromiso con la iglesia y con la casa de Dios. Esto fue lo primero que hizo. Simeón, andate a Belén y allá lo vas a encontrar al niño, ¿viste? ¿Para qué vas a perder tiempo? ¿Vas a esperar 40 días a que cumplan con la ley estos muchachos? No, anda. No. El Espíritu respeta el orden de Dios y respeta la palabra de Dios. Y el Espíritu sabía que José y María iban a cumplir la palabra. Y entonces mueve a su siervo para que en ese momento, en la casa de Dios, no fuera de ella, en la casa de Dios, pueda tener un encuentro personal con aquel niño que era Dios, Jesucristo. Amén, amados. Esto también es para nosotros. De esto aprendemos, hermanos. Es muy importante. El Espíritu Santo no solo transforma, no solo capacita. Hermanos, el Espíritu nos va a guiar siempre en la misma dirección. Primeramente en la misma dirección. A la casa de Dios. Al compromiso con la iglesia, al compromiso con la casa de Dios y en la casa de Dios a tener un encuentro personal con Cristo, a guardar su presencia, a disfrutar su presencia, a ser ministrados por su presencia. ¿Se da cuenta? Aquí hay algo importante que nosotros, sobre todo los que están sirviendo a Dios, los que estamos sirviendo a Dios, debemos saber, hermanos. Hay un concepto importante, mirando este pasaje y hablando del Espíritu Santo en la vida de los siervos. El don está sujeto a la obediencia y no la obediencia sujeta al don. ¿Se entiende? Sí, yo puedo tener el don, el mejor don, pero hoy no voy. No, ¿qué te dijo? No, yo no voy a ir. No. ¿Sí? El don, la obediencia no está sujeta al don. Es al revés. Simeón lo demuestra. El don está sujeto a la obediencia. Y si no, no es un don que está puesto a los pies de Cristo. Ni le sirve a Dios. Amén. Conceptos, hermanos. No es un reto, es un concepto que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Amén. Por último, hermanos, aprendemos que el Espíritu Santo, quinto punto, aprendemos que el Espíritu Santo puso en boca de Simeón, en labios de su siervo, la verdad de la palabra de Dios. Cuando él toma al niño en sus brazos, habla una palabra de Dios que trasciende hasta el día de hoy. Es decir, Dios puso en su corazón y en sus labios una palabra de verdad, un mensaje verdadero que él iba a proclamar cuando el niño estuviera en sus brazos, que ese niño era la salvación preparada por Dios. La salvación preparada por Dios, es decir, Dios en el mundo trayendo salvación, la salvación que había preparado desde el principio para todos los pueblos y para el pueblo de Israel. Este era el mensaje. Así que el quinto punto que aprendemos en aquel siervo que está siendo guiado y movido por el Espíritu es que siempre tiene palabra de Dios. Y la palabra de Dios no son caprichos, no son berrinches, ¿sí? Es palabra de Dios. En los siervos que son ministrados por el Espíritu, que son guiados por el Espíritu. En los siervos que no son extraños para el Espíritu de Dios. ¿Se entiende esto? Gloria a Jesús. Así que estas cosas son interesantes, hermanos. Pero nos quedamos con esto, hermanos. ¿Sí? El mensaje de la salvación. Navidad, Dios en este mundo. Dios con nosotros. ¿Sí? Este es el mensaje de la salvación que proclamó. La verdad de la palabra que proclamó Simeón. La salvación que había sido preparada por Dios. Preparada para todos los pueblos. Para todas las naciones. Por medio de Jesucristo. Simeón tuvo un mensaje que fue el mensaje de la Navidad. ¿Sí? El mismo mensaje que hoy proclamamos nosotros, el cual perdura y perdurará hasta que el Señor venga.
Amén. ¿Le parece si estamos de pie y oramos a nuestro Dios? Amado Dios, gracias en el nombre de Jesús. Oh Dios mío.